Muy buenos días, un saludo a todas las víctimas de Colombia, víctimas de violencia sexual, víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de despojo territorial, víctimas con familiares desaparecidos, víctimas que hoy están en el exterior porque fueron desterrados de nuestro país, víctimas de desaparición forzada, víctimas de las violencias cómplices del Estado colombiano y que hoy de alguna manera son muchas de esas víctimas las que están aquí y siguen sembrando esperanza, sembrando posibilidades de un camino de paz, de un camino de transformación. Un saludo especial al director general de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno. Un saludo a la directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí. Saludo el trabajo que ha venido haciendo durante este periodo de gobierno, cumpliendo el mandato del cambio y el cambio también para las víctimas. Una mujer que la conozco y que la he conocido siempre en favor de la justicia social, en favor de la paz, en favor de la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, en favor de la garantía de las mujeres y de las comunidades. Una mujer que fue magistrada de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de esos hechos victimizantes que afectaron de manera desproporcionada a los pueblos étnicos y que después de hacer ese largo trabajo de esclarecer hechos de verdad para estos pueblos y para el país en general, llegó a liderar una entidad, la Unidad para las Víctimas, sin dudas con desafíos enormes. Y el desafío más grande que ha tenido Patricia es erradicar la corrupción en esta institución que se creó para garantizar los derechos de las víctimas, pero que sin embargo gobiernos pasados permitieron que esta dirección terminara siendo un fortín político, donde se hicieran negocios y se violentara los derechos de las víctimas. Hasta ahora se está haciendo un proceso de esclarecimiento sobre el fondo para la reparación a las víctimas, que fue una de las medidas o una de las fuentes de financiación que definió la ley. Y hemos encontrado cómo bienes que debieron colocarse en disposición para víctimas están y han estado en manos de los victimarios. Y eso evidencia el desafío entonces que tenemos de seguir transformando esa institución para devolverle a las víctimas de este país la dignidad. Eso por supuesto ha significado un esfuerzo enorme de transformación en cabeza de Patricia Yagarí y todas las direcciones territoriales y por supuesto todas las personas que hacen parte del equipo de la Unidad para las Víctimas, para quienes pido también un fuerte aplauso por ese trabajo. Tengo que decir que he visto las angustias de Patricia, porque por hacer este trabajo, esto le ha significado para ella y para varios miembros de su equipo amenazas
amenazas de muerte contra su vida y contra la vida de quienes han liderado el esfuerzo y el compromiso que hizo el presidente Gustavo Petro y quien les habla cuando fuimos a decirles a ustedes que nos apoyaran en este camino de cambio y de transformación. Patricia, me queda decirle gracias por ese esfuerzo, por ese trabajo, a usted y a todo su equipo, por devolverle a las víctimas lo que realmente se merecen. Esfuerzo, por supuesto, que no está culminado, que nos toca seguirlo haciendo y que esperamos podamos avanzar mucho más porque no es suficiente todavía la tarea. Hemos avanzado, es muy importante ver a la gente que sonríe en medio de tantos dolores y decir, por fin, este Estado nos está mirando, por fin un gobierno nos escucha, pero no es suficiente, porque la deuda que el Estado colombiano tiene con las víctimas de este país es una deuda enorme, que pasa por cambios estructurales. Por eso, como decía Bolívar hace un rato, este gobierno ha priorizado la inversión social en esos territorios donde se vivió el conflicto armado, que paradójicamente son los mismos territorios históricamente excluidos y marginados. Las víctimas no solo son víctimas del conflicto armado, sino que son víctimas del abandono histórico, de la exclusión histórica que hicieron quienes gobernaron este país. Y eso entonces implica un esfuerzo de cambio, de transformación. Eso, por supuesto, significa una articulación institucional, porque el sistema de atención a las víctimas no se logra avanzar en sus planes y programas de reparación integral a las víctimas individuales y a las víctimas colectivas si no realizamos acciones articuladas. Si el desafío es devolverle la tierra a quienes sufrieron el despojo territorial, no es suficiente con que Patricia y la unidad de víctimas lidere esa bandera, sino que todo el sector de desarrollo rural del Ministerio de Agricultura tiene que estar articulado. Si queremos cerrar las brechas de inequidad y desigualdad, no es suficiente con que la unidad de víctimas lidere colocar los enfoques transversales de género, poblacional, diversos, sino que es necesario entonces que una entidad como Prosperidad Social y una entidad como el Ministerio de la Igualdad y la Equidad trabajemos de manera articulada para dar respuestas integrales a todas las víctimas. La indemnización es lo que las víctimas más desean y a veces más es lo que más insisten. Sin embargo, la mera indemnización no significa que ya estemos reparando a las víctimas, porque como miramos hay otras medidas que son necesarias implementar y que tenemos que seguir entonces trabajando de manera articulada para que ello sea posible. Este día es un día de memoria, es un día de mucho dolor para muchas personas, para familias, para pueblos enteros de este país, pero es un día también de mucha esperanza, porque ver a tantas víctimas aquí reunidas, pero verlas en los territorios, reafirmando su compromiso por seguir poniendo su amor, por seguir poniendo lo poco que tienen a la transformación de esta sociedad, yo creo que es algo que nos sigue sembrando la esperanza, nos sigue invitando a quienes somos funcionarios públicos
a dejarlo todo por el cambio de este país. Quiero agradecer, ¿sí?, a todos los hombres y mujeres que integran las distintas mesas municipales, departamentales y nacionales de las víctimas. Les he visto esforzándose. Varios de ustedes me han escrito: vice, ayúdenos con esto, ¿sí? Quiero agradecerles hoy por ese trabajo incansable, un trabajo sin remuneración, pero que lo hacen con todo el compromiso, con todo el amor, y quiero invitarles a seguirnos cogiendo de las manos para que la reparación a las víctimas sea una realidad en este país, a seguir trabajando juntos, pese a los obstáculos, pese a las dificultades, porque es así como podemos hacer que las situaciones que ustedes tuvieron que vivir, los dolores que ustedes han tenido que cargar en sus corazones, se puedan transformar y podemos lograr que otras personas, otras familias, otros pueblos y comunidades no tengan que pasar, no tengan que sufrir todo lo que ustedes han vivido. Acabamos de entregar unas cartas de indemnización y ustedes no escucharon, pero les decía a las personas que recibieron estas cartas que somos conscientes como gobierno nacional de que tal vez esa carta no logra transformar el dolor que como Estado y como nación permitimos que se les causara, el daño que permitimos que se les causara. Sin embargo, en algo esperamos que estas indemnizaciones puedan contribuir a retomar un proyecto de vida, a seguir construyendo sus sueños, sus esperanzas, a seguir encontrando caminos posibles para una vida digna, en paz y en alegría en este país. Gobernar no es una tarea fácil. Quienes estamos aquí y hemos sido víctimas y sabemos lo que significa eso, nos encontramos con muchos obstáculos. Pero todos los días tenemos que esforzarnos por superar esos obstáculos. Y aquí hay gente que tiene el corazón bien puesto. Y no duden que les vamos a traicionar o que nos vamos a vender o que vamos a dejar atrás los sueños y las esperanzas de ustedes. Ustedes nos eligieron para un cambio y hoy estamos aquí mostrando avances de ese cambio, avances significativos, avances importantes, pero como ya dije, no son suficientes. Tendremos que seguir esforzándonos más y ese es el llamado a todos los funcionarios del gobierno nacional, de la Unidad para las Víctimas, pero de cada institución que hoy hace parte y que asume las directrices de nuestro presidente Gustavo Petro en transformar este país, en apostarle a la paz total de este país. La paz total que nos implica y nos obliga a seguir haciendo todos los esfuerzos de diálogos para resolver el conflicto armado que hoy sigue poniendo en inseguridad y en violencia a muchas familias, a muchos territorios, a muchas comunidades. Pero aquí hay un gobierno comprometido. El presidente Gustavo Petro ha vivido el horror de la guerra y quien les habla también, porque fui víctima del conflicto armado de este país y sé del dolor de lo que significa el desplazamiento forzado, sé del dolor de lo que vive una mamá para evitar que su hijo no sea reclutado por un grupo armado, sé del dolor de lo que significa que alguien se desplace y no tenga un bocado de comida para darle a sus hijos.
Y eso entonces nos tiene que comprometer a seguir trabajando de manera incansable hasta devolverle la dignidad a este pueblo, devolverle la dignidad a estos más de 10 millones de víctimas del conflicto armado. Seguimos caminando firmes por la paz total de este país y seguimos caminando firme por la justicia social de este país. Seguimos caminando firme por detener el conflicto armado y la violencia que sigue acechando a personas humildes, que sigue acechando a este pueblo colombiano. Un pueblo hermoso, un pueblo alegre que solo necesita cambios. Vamos, mi gente, para adelante y no nos rendimos. Muchas gracias.